Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Buenas tardes, amados hermanos. Soy Juan Manuel Vaz, pastor de la Iglesia Cristiana Caminando por Fe en Barcelona, España. Y hoy estamos aquí en un nuevo programa Defendiendo mi Fe en Radio Eternidad. Estoy seguro que en el tiempo que vamos a estar compartiendo en esta tarde, el Señor va a edificar nuestra vida poderosamente. Así que desde ya les animo a compartir este mensaje con sus contactos, con sus amigos. Y si por casualidad todavía no han visto alguno de los capítulos anteriores de esta serie de nuestro programa Defendiendo mi Fe, le animamos a entrar en el canal de Radio Eternidad y ver todos los vídeos que ya hemos ido subiendo de este nuestro programa. En el día de hoy, hablando del Evangelio, hoy vamos a hablar de una de las más grandes frases expresadas por el apóstol Pablo. Todas las personas que me conocen saben que si tuviera que elegir una carta del apóstol Pablo a la que pudiera llamar mi favorita, más allá de que sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios, si yo tuviera que elegir una carta en concreto, la que más me ha apasionado, la que más me ha gustado a la hora de estudiarla, por su contenido, a nivel teológico, a nivel doctrinal, es la carta que realmente también estuve más tiempo exponiendo en nuestra iglesia, casi 3 años predicándola domingo tras domingo, versículo tras versículo, es la carta de Pablo a los romanos. Y en esa carta encontramos una de las frases que los creyentes más conocemos. Muchos ya hemos memorizado esa frase en más de una ocasión y hoy vamos a hablar de esa famosa frase de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que dice así: porque yo no me avergüenzo del Evangelio. Hoy vamos a hablar de eso, de no avergonzarnos del Evangelio y el motivo por el cual no debemos avergonzarnos del Evangelio. En este nuestro programa de hoy, de una manera rápida, en cuestión de 20 minutos, algo que ha sido un reto para mí, puesto que yo expuse estos 2 versículos en aproximadamente 3 horas en el pasado. Así que en 20 minutos vamos a estar exponiendo Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, donde Pablo dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. He querido desglosar estos 2 versículos en secciones diferentes. Así que si tú estás del otro lado y eres de los que te gusta tomar nota para luego también seguir memorizando o volviendo a recordar las cosas que hemos aprendido, toma papel y boli y apunta los diferentes títulos que vamos a poner a cada una de las secciones. Vamos a hablar de varias cosas que mencionan estos 2 versículos y que estoy convencido que van a edificar nuestra vida tremendamente. La primera es que no nos debemos avergonzar del Evangelio. No nos debemos avergonzar del Evangelio. Pablo empieza diciendo: porque no me avergüenzo del Evangelio. No es la primera vez que Pablo menciona algo así. En su segunda carta a Timoteo, la última carta que conocemos escrita por Pablo antes de su muerte, en el capítulo 1 y los versículos 7 y 8, Pablo le dice a discípulos, a Timoteo, su discípulo amado, le dice lo siguiente: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, mira lo que le dice: no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio. Es otra manera en la que Pablo llama a Timoteo a no avergonzarse del Evangelio. Timoteo, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. No te avergüences de mí, predicador del Evangelio, apóstol de Jesucristo. Timoteo, en esta vida nos podemos avergonzar de muchas cosas. Nos podemos avergonzar y debemos avergonzarnos del pecado.
Nos podemos avergonzar de muchas cosas a lo largo de los años en esta vida, pero si hay algo de lo que no debemos avergonzarnos y de lo que no podemos avergonzarnos es del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nadie debe avergonzarse del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nadie debe avergonzarse del mensaje de salvación. Nadie debe avergonzarse de la obra redentora llevada a cabo por Dios en Cristo Jesús. Nadie debe avergonzarse de ese glorioso mensaje. Nadie puede avergonzarse del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede avergonzarse de su vida perfecta, de su muerte en la cruz del Calvario, donde cargó con nuestros pecados, de su sepultamiento, de su gloriosa resurrección al tercer día, de su majestuosa ascensión. No podemos avergonzarnos del mensaje de salvación. No podemos avergonzarnos de estas buenas nuevas de salvación. Avergoncémonos de otras cosas. Avergoncémonos de cuando hacemos malas cosas, de cuando decimos malas palabras, de cuando tenemos malos pensamientos, de cuando albergamos cosas malas en el corazón. Avergoncémonos de las cosas que realmente son dignas de vergüenza y de arrepentimiento. Pero no nos avergoncemos jamás del mayor mensaje que tenemos en nuestras manos, el mensaje del Evangelio. No nos avergoncemos jamás de aquel mensaje por el cual fuimos alcanzados y llevados a salvación en Cristo. No nos avergoncemos del glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora, segundo punto de nuestro tema de hoy, el motivo por el cual no nos avergonzamos del Evangelio. No basta con decir no te avergüences del Evangelio, no basta con decir no te avergüences del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, además de eso, dice el motivo por el cual no nos debemos avergonzar del Evangelio. Analicemos cómo sigue ese versículo 16. Porque es poder de Dios para salvación. ¿Cómo nos vamos a avergonzar del Evangelio si es poder de Dios para salvación? Es el mensaje por el cual pecadores son alcanzados. Es el mensaje a través del cual obra el Espíritu Santo dando vida a pecadores que están muertos en sus delitos y pecados. ¿Cómo nos vamos a avergonzar del Evangelio, que es el mensaje por el cual Dios ha alcanzado a viles pecadores como nosotros y los ha trasladado de las tinieblas al reino de su luz admirable? ¿Cómo nos avergonzaremos del Evangelio si es poder de Dios para salvación? Mira lo que sigue diciendo Pablo a Timoteo en ese mismo capítulo de la segunda carta, capítulo 1, y ahora versículos 9 y 10. Según el poder de Dios. Antes le he dicho, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos ha salvado, y esto lo relaciona con el Evangelio, de nuevo, poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Pablo a Timoteo, cuando le dice nuevamente que no se avergüence del testimonio del Señor Jesucristo, que no se avergüence de Pablo, pregonero, apóstol de Cristo, mensajero, predicador del Evangelio, y le dice lo mismo, porque es el poder de Dios para salvación, porque por medio del Evangelio Dios nos ha salvado, porque por medio del Evangelio Dios nos ha llamado con un llamamiento santo, porque el Evangelio nos enseña que no es por nuestras obras, el Evangelio nos enseña que es por su propósito, el Evangelio nos enseña que es por su gracia manifestada y dada en Cristo desde la eternidad. Entonces el Evangelio nos enseña sobre la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús. El Evangelio nos enseña sobre la abolición de la muerte y cómo Cristo sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. No te avergüences del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación.
El Señor ha determinado salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación. ¿Pero qué predicación? Pablo decía, porque nosotros predicamos a Cristo y este crucificado. Pablo predicaba el Evangelio. No es poder de salvación un mensaje terapéutico de un coach espiritual. No es mensaje de salvación el mensaje que predica el Evangelio de la prosperidad. No es poder de Dios para salvación el mensaje del Evangelio humanista de hoy, del tú puedes, tú vales, tú eres grande, tú eres poderoso. No es poder de Dios para salvación el Evangelio que predica el movimiento del palabra de fe, de piénsalo, créelo y sucederá, con pensamientos infiltrados de la nueva era. Es poder de Dios para salvación el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el mensaje de la obra, muerte y resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, el mensaje que nos muestra que somos pecadores salvados por la gracia de Dios según el puro propósito y voluntad de nuestro Padre amado. Entonces ese es el mensaje del Evangelio y ahí está el poder de Dios para salvación. Vamos entonces al tercer punto. Hemos visto dos. Que no nos debemos avergonzar del Evangelio, punto número 1. Y punto número 2, el motivo por el cual no debemos avergonzarnos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pero vamos al punto número 3 de nuestro programa de hoy. El punto número 3 es que la salvación requiere fe. La salvación requiere fe. Porque Pablo sigue diciendo esto, de todo el que cree. Pablo ha dicho, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿De quién? De todo el que cree. ¿Quién es salvo por el Evangelio? De todo el que cree. ¿Recuerdan lo que dice Juan 3:16 que tantos de nosotros hemos memorizado? Creo que es el primer texto de la Biblia que probablemente memorizan los cristianos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién no se pierde, mas tiene vida eterna? ¿Quién es el que va a recibir el amor del Padre? ¿Quién es el que va a disfrutar de los beneficios de la muerte de Cristo en la cruz? Todo aquel que en Él cree. ¿Cuál era el mensaje que predicaba nuestro Señor Jesucristo? Leamos Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios. ¿Qué proclamaba Jesús? El Evangelio de Dios, poder de Dios para salvación. ¿Y qué implicaba el mensaje del Evangelio? Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el Evangelio. Por eso Pablo dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación, pero luego dice lo siguiente, de todo el que cree. Luego hemos visto Juan 3:16, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál era el mensaje del Evangelio de Dios predicado por Jesucristo? El tiempo se ha acercado, el tiempo ha llegado, arrepentíos y creed. Nosotros somos llamados a tener esa actitud de fe en respuesta al mensaje del Evangelio. Muchos son los que serán llamados por el Evangelio. Muchos son los que serán confrontados por el Evangelio. Muchos son los que escucharán el mensaje del Evangelio, pero solo serán salvos aquellos que creen el mensaje del Evangelio. Jesús llamaba a los hombres a arrepentirse de sus pecados y creer el mensaje del Evangelio. Juan nos enseña que la salvación es para el que cree el mensaje del Evangelio. Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo el que cree el mensaje del Evangelio. Por lo tanto, el tercer punto de nuestro tema en este día es que el Evangelio predicado requiere una respuesta de los hombres que para ser salvos deben creer el mensaje del Evangelio. No pasamos por alto algo muy importante, que la Biblia nos enseña que la fe es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Nosotros somos llamados a creer, pero esa fe
solo puede ser entregada por Dios mismo. Nosotros somos responsables de poner nuestra fe en el mensaje del Evangelio, pero no debemos olvidar que la Biblia enseña que la fe es un don de Dios. Así que llevamos 3 puntos, amados hermanos, hasta este momento. Punto número 1, no me avergüenzo del Evangelio. Punto número 2, ¿por qué? El motivo por el cual no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Punto número 3, hemos visto que la salvación por el Evangelio requiere fe. ¿Cuál es el punto número 4 de nuestro tema? Y ya terminamos, nos quedan solo 2. Punto número 4 es que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Mira que sigue diciendo Pablo, del judío primeramente y también del griego. Del judío primeramente y también del griego. Romanos capítulo 2 y versículo 11, Pablo dice, porque en Dios no hay acepción de personas, porque en Dios no hay acepción de personas. ¿Qué quiere decir Pablo con esta expresión del judío primeramente y también del griego? Por mucho tiempo las personas habían pensado que la salvación de Dios era solo para el pueblo judío. Muchas personas pensaban que había una nación geográfica que eran los únicos que tenían al Señor Todopoderoso como Dios de ellos, los únicos que se relacionaban con Dios y los únicos a los que Dios iba a salvar. Antiguamente, por eso muchos eran llamados a ir a Jerusalén para escuchar la palabra de Dios, para escuchar la ley de Dios, para escuchar a los profetas. En el Antiguo Testamento no vemos esos llamados constantes a salir fuera, sino a que la gente viniera allí para escuchar. Pero sabemos que ese pueblo falló con su cometido, falló con su llamamiento, y entonces el Señor, que no traza un plan B, sino un plan que ya estaba trazado desde la eternidad, acaba llevando ese mensaje de salvación a todas las naciones y alcanzando a muchos como Padre y Señor. Eso es algo que nosotros vemos en las promesas que Dios hace a Abraham, porque Dios le dijo a Abraham que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Cuando nosotros leemos a profetas como Oseas, también vemos a ese profeta Oseas diciendo que a los que no eran mi pueblo le llamarán pueblo, a los que no preguntaban por mí yo les iré a buscar. Entonces el Señor, a lo largo de varias profecías, incluso esa promesa hecha a Abraham, deja claro que en Cristo habría salvación para todas las naciones, que no había acepción de personas, que para Dios ahora no se trataba de judíos o gentiles, sino de todo aquel que cree. Que el pueblo de Dios no está formado por un grupo de personas de una nación en particular o de un pueblo geográfico en concreto, sino que el pueblo de Dios está formado por todo aquel que cree el Evangelio y está en Cristo, tanto judíos como gentiles que están en Cristo. Que ahora Cristo ha roto la pared divisoria entre los dos pueblos, haciendo de los dos uno solo, y que, como dice Apocalipsis, Él con su sangre ha redimido a un pueblo para Dios de toda lengua, tribu y nación. Entonces vemos en ese pasaje que Dios no hace acepción de personas para salvar. Dios no trae salvación solo a los judíos. Dios trae salvación a los latinoamericanos, a los norteamericanos, a los europeos, a los africanos, a los asiáticos, a todo aquel que cree. Hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, no importa el lugar, no importa la edad, no importa el sexo. Todo aquel que cree el mensaje del Evangelio, todo aquel que responde a ese mensaje que predicamos como el que llevaba Jesús, arrepentíos y creed el mensaje del Evangelio, es salvo. No importa dónde nació, no importa el idioma que habla, no importa si es hombre o mujer, no importa lo joven o anciano que sea. Si cree el mensaje del Evangelio, si se arrepiente de sus pecados, es salvo. Y ese es nuestro punto 4. Dios no hace acepción de personas. Y terminamos con el punto 5, el versículo 17, que nos muestra que el fin del Evangelio, la salvación, trata de justicia, de la justificación del pecador. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá.
¿Por qué? ¿Cuál es el problema del hombre? Que no es justo en sí mismo. Mira lo que dice Pablo en Romanos 3, 10 al 12. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. A unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. En Romanos 3:23 Pablo termina diciendo, por cuanto todos pecaron, envolviendo de nuevo a judíos y griegos, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Y ese es el gran problema del hombre. Y por eso predicamos el mensaje del Evangelio, porque a través del mensaje del Evangelio enseñamos a los hombres que ellos no son justos, que ellos ante la ley de Dios son injustos, son culpables y por lo tanto no se pueden salvar. Y la única esperanza que tienen es recibir la justicia de otro, de alguien perfecto, de alguien que sí cumple la ley, de alguien que sí lo ha hecho bien, y es el Señor Jesucristo. Por eso Pablo en Romanos 5, 1 y 2 nos dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, ¿recuerdan? Poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Otra vez, fe implícita en la justificación del pecador, porque en el momento que creemos el Evangelio, se da esa obra de la justificación. Nuestros pecados son perdonados, la justicia perfecta de Cristo viene sobre nosotros, nos es, como decimos, imputada, y ahora cuando Dios nos mira, Dios ya no ve al Juan Manuel con todos sus pecados sucios y directo a ser condenado, sino que ve a Juan Manuel pecador justificado, ve a la justicia de Cristo por encima de mí, tapando toda mi maldad, y por esa justicia tengo acceso a la herencia y gloriosa eternidad en Cristo. Así que en esos dos versículos hemos visto algo maravilloso, y el mensaje central de esa frase, no me avergüenzo del Evangelio. Punto número 1, no podemos avergonzarnos del Evangelio. Punto número 2, ¿por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Punto número 3, la salvación requiere una respuesta de fe. El Evangelio requiere una respuesta de fe de todo aquel que cree. Punto número 4, Dios no hace excepción de personas, del judío primeramente y también del griego. Dios salva a todo aquel que se arrepiente y cree. Y punto número 5, el Evangelio es un mensaje que nos enseña que recibimos la justicia de Cristo por la fe. Y eso es glorioso, y por eso no nos podemos avergonzar de él. Ahora, hermanos, solo les digo algo: vale la pena predicar este mensaje, vale la pena llevarlo a las calles. Corramos a las almas perdidas, corramos a los pecadores sin ninguna vergüenza, porque llevamos el mensaje que es poder de Dios para salvación. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre, y los espero la semana que viene en un nuevo programa Defendiendo mi Fe. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.